Otra vez estamos en Mateo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y no salimos del versículo 1. Van a decir, Cindy, ¿ahora qué? ¿Por qué nos estás parando otra vez en versículo 1? Sabios, unos sabios, unos sabios. ¿Sienten que completamente entienden lo que quiere decir unos sabios? Porque por mucho tiempo, por muchos años, yo he preguntado, ¿sabios? ¿Quiénes son estos sabios? ¿Por qué son llamados sabios? Y en el lenguaje original, porque el libro fue escrito en griego, le llama magos, no sabios, ¿verdad? Entonces, la definición es 3097, la palabra magos, palabra original, mago. Y donde dice definición, estamos viendo que dice magos y sabios. Pero el significado es que un hechicero, un mago. Abajo dice hechicero o mago. Y dice de origen extranjero, un mago, es decir, un científico oriental. Por implicación, un mago, hechicero, un hombre sabio. Mago teniendo que ver con magia, teniendo que ver con hechizos. Ahora, esto es algo que deberíamos estar platicando seriamente, que no oigo muchas iglesias hablar o muchos pastores aclarar. Es increíblemente vital que comprendamos cada palabra que estamos leyendo en la palabra de Dios, porque el enemigo es astuto y van a venir ateos y escépticos a preguntarnos estas cosas, y cuando no las podemos contestar de una manera que es satisfactoria a la verdad que es Cristo, el alma lo sabe y lo siente. Entonces aquellos escépticos, a veces los ateos, al menos que estén sentados en la cerca, que sean escépticos y ya están como bien al otro lado, esto no va a ser suficiente. Pero para aquellos sentados en la cerca, para aquellos que están ahorita teniendo dudas, es muy importante que podamos contestar estas cosas. Así que sigamos leyendo a ver qué quiere decir la palabra aquí, mago. Seguimos leyendo acá y nos dice otra vez, definición, un mago es decir, un astrólogo oriental, por implicación, un mago. Y cuando vemos acá abajo, dice, la palabra ahora es considerada por muchos de origen babilónico. Pero queremos entender más. Por eso les digo, esta aplicación me encanta porque ayuda tanto en los estudios. Y claro, debemos llevar a la par el Espíritu Santo constantemente, pausando, meditando, pidiendo entendimiento que solo viene del Espíritu Santo, que es sobrenatural. Pero sigamos viendo, dice, origen de la palabra, de origen persa, relacionado con el antiguo persa magush, que se refiere a un miembro de la casta sacerdotal. Ok. Entradas griegas, dice jefe de los magos o astrólogo jefe. Mago o astrólogo a menudo utilizado en el contexto de los magos egipcios en el libro de Éxodo. Veamos aquí donde dice uso, aquí. El término, hablando de mago, se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a los sabios de Oriente que visitaron a Jesús después de su nacimiento. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y aquí finalmente vemos el contexto y dice en la segunda línea, dice testamento en el Evangelio de Mateo, específicamente en el relato de la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Se describe a estos individuos como provenientes de Oriente, probablemente de regiones como Persia o Babilonia, donde los magos eran conocidos como una casta sacerdotal, experta en astrología, astronomía y interpretación de sueños. ¿Qué quiere decir, Cindy? ¿Quiere decir que brujos fueron a visitar al niño Jesús? Bueno, no sabemos mucho de estos magos. Lo único que sabemos es lo que la Biblia nos dice. Lo que sabemos es que vienen del Oriente, que puede ser o Egipto o Babilonia, decía ahí, ¿verdad? Y esos dos lugares no son muy conocidos por ser lugares que siguen al Señor o que aman a Yahweh. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres magos, ya sea que ellos hacían brujería o no, ellos creían, ya sea que ellos eran astrólogos y nosotros sabemos que la astrología tiene que ver con brujería, ya sea que estos astrólogos o brujos o magos que estaban usando magia, lo que sí sabemos es que ellos creían con mucha certeza
que Jesús es el rey de los judíos. Ni siquiera sabemos si estos magos eran judíos y en realidad suena como que quizás no lo eran. Pero lo que sí sabemos es que estos magos, en su alma, en su corazón, ellos sabían que este niño Jesús era el rey verdadero de los judíos. Algo que ni siquiera el pueblo de Dios reconoció, que ni siquiera los judíos mismos reconocieron. ¿Qué nos dice esto? Desde el principio el Señor nos está mostrando que Él viene por el pecador. Él viene por el gentil. Él no solo viene por su pueblo, pero que su pueblo son toda la humanidad, no solo un cierto grupo de humanos. Sí, es verdad, Israel es el pueblo de Dios, pero Él nos dice que gentil y judío ahora son lo mismo, porque Él está muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, gentil o judío. Y vemos aquí que las primeras 3 personas en traerle, por decirlo así, ofrenda a Dios, a Jesús, a Jesucristo, fueron 3 magos del oriente que no eran judíos, que no en sí quizás caminaban con el Señor. Ahora, ¿quién les dio esta sabiduría a los magos? Porque también son conocidos como hombres sabios. Puede ser que estos hombres magos sabios eran en realidad hombres que no habían crecido en el judaísmo, que no habían crecido con Yahweh, pero que ellos estudiando los libros sagrados de los judíos tuvieron entendimiento que sobrepasa entendimiento natural, porque quizás ellos estaban buscando la verdad y la hallaron. Y claramente el Espíritu Santo les dijo que siguieran la estrella y que la estrella los iba a llevar al rey de los judíos. Pero Cindy, algunos dicen que solo podemos obtener el Espíritu Santo cuando somos bautizados. Veamos en Marcos 1 donde dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. No nos está diciendo que no tenemos el Espíritu Santo. Nos está diciendo que Él nos bautizará con el Espíritu Santo. O sea, antes de ser bautizados en agua, ¿no somos salvos? ¿O sí podemos ser salvos? ¿O es necesario ser bautizado en agua para ser salvo? Ser bautizado en agua es como casarse en público. Aceptar a Cristo es como casarnos en la corte. Nadie está ahí, no hay party, nadie está celebrando. Pero el bautizo es nuestra proclamación pública que nos hemos casado o unido con Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Igual que un matrimonio. Entonces, eso nos lleva al bautizo del Espíritu Santo. Eso es diferente a tener el Espíritu Santo. Yo creo que algunas personas que nacen con el Espíritu Santo no es algo que podamos hacer. Yo me considero una persona que nació con el Espíritu Santo. No es algo que yo merezco, no es algo que yo recibí porque yo lo merezco o porque yo hice algo para merecer eso. Eso fue un regalo dado a mí, un don que yo no debería de desperdiciar. Pero si hay una manera de rechazar al Espíritu Santo y esa es ignorar el Espíritu Santo. Vez tras vez, ignorar al Espíritu Santo, ignorar esa voz que el mundo le llama conciencia. Eso no es conciencia, eso es el Espíritu Santo. Porque entonces nos lleva a la pregunta cómo la conciencia sabe moralidad. La moralidad de cada conciencia fuera diferente. Pero hay algo adentro de nosotros que nos llama a la moralidad bíblica. Ese es el Espíritu Santo. Finalmente pueden ver al final acá donde dice, y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es mi entender que cuando el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo, como pueden ver ahí, y hay otros versículos a donde mencionan también con fuego, en mi entender es cuando nosotros pasamos pruebas y tribulación y estamos siendo refinados en el Señor, en el Espíritu Santo. Eso es lo que yo considero un bautizo del Espíritu Santo. Estamos pasando fuego para ser refinados, a ser puros para el Señor, en santificación para el Señor.
Pero si decimos que nadie nace con el Espíritu Santo, entonces todo lo bueno que un humano hace es nada más porque el humano es bueno, pero nosotros no tenemos nada bueno en nosotros fuera de Dios. Decir que hacemos cosas buenas sin el Espíritu Santo es tomar crédito.